Recién llegando, estábamos justo en la primera pregunta que les pasaron en clase y estábamos justo en ese momento en el que se habla, en el que se les pregunta sobre la transición entre un tipo de modelo de derecho y otro, y el control social del panoptismo. Entonces yo estaba haciendo este recorrido, como ubicando que en la Edad Media, básicamente las penalidades tenían que ver con incumplir ciertos preceptos religiosos, éticos, y la falta era una falta hacia Dios, era una falta hacia lo correcto. Y entonces los castigos eran castigos muy violentos que se hacían en la vía pública, eran casi como una venganza de Dios en la tierra por haber fallado. Si ustedes leen esas líneas, ahí uno puede decir, bueno, esa idea de falta de la Edad Media tiene más que ver con el jus naturalismo, con una especie de derecho natural, porque a lo que se está fallando es a un principio moral de lo que es correcto. Ahora, cuando en el siglo XVIII aparecen los primeros códigos penales, que por lo general Bentham, Beccaria, son los que más hicieron. Hay un libro de Beccaria que se llama De los delitos y las penas, que seguramente lo van a tener que estudiar en algún momento, y justamente lo que aparece con estos libros y códigos es una reforma, y es pensar que ya las penas dejen de ser consideradas de manera violenta, desmesurada, como eran los suplicios que se hacían, por una cuestión de no cumplir con un derecho ético, sino que las penas empiecen a ser ajustadas a las acciones que las personas hacían. Entonces empiezan a armar códigos penales donde se hacen una lista de conductas y a esas conductas se las considera delitos, y entonces al fallar ese código y hacer una conducta que está tipificada como un delito, se le va a corresponder una pena acorde al delito que se cometió. Robar una gallina no va a ser igual de grave que matar una persona. En el mundo medieval, sí, digamos, básicamente como que no había una relación entre la pena, entre la conducta que se hacía y la pena que venía después. Entonces ahí Foucault lo que va a ubicar en el principio de la cuarta conferencia es un cambio entre la Edad Media y la noción de falta moral, de pecado, de no corresponder a un principio religioso, y después va a decir que en el siglo XVIII, con los primeros códigos penales, aparece otra noción que es la noción de delito y de crimen, de criminal. Es como una figura nueva. O sea que ahí hay una primera marca. Pero después en la pregunta dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esos primeros códigos penales, el de Beccaria, el de Bentham, el de Brissot, con el panoptismo que viene un poco después, ya en el siglo XIX y se profundiza en el siglo XX? Entonces él lo que ahí va a ubicar es lo siguiente, bueno, estos códigos plantean una serie de conductas y si uno no respeta el código, luego viene el castigo por no respetar el código. Se juzga una conducta que ya se hizo. Primero se hace el delito y luego, a partir del código, se pena lo que se hizo. El problema es que a medida que empiezan a ir apareciendo instituciones de control, ya en la modernidad, después del siglo XVIII, empiezan a aparecer saberes sobre el individuo, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la psiquiatría, la criminología, algunas ramas de la medicina que empiezan a observar ya no tanto lo que el sujeto hizo, sino empiezan a pensar lo que el sujeto podría llegar a ser. Si ustedes leen en la conferencia de Foucault, lo que van a encontrar es la palabra las virtualidades o las potencialidades del sujeto. Ya se deja de juzgar. Dice, aparece la noción de peligrosidad. Entonces dice, ya deja de importar lo que el sujeto hizo. Empieza a importar analizar desde estos saberes que les acabo de nombrar cómo son los individuos y qué posibilidades de ser peligroso tienen y qué potenciales peligros pueden llegar a asumir, bueno, a encarnar, y entonces el individuo empieza a transformarse en un individuo que hay que observar, que hay que controlar, y las instituciones están ahí para corregir. Entonces ahí está el key, si se quiere, de la cuestión de la primera pregunta, que tiene que ver cuál es la diferencia entre los códigos penales de Beccaria, de Bentham, de Brissot, que eran códigos penales que lo que tratan de hacer es de juzgar una acción ya cometida, y empiezan a aparecer el panoptismo y el control social. Bueno, el cambio que producen es esto. El control social empieza a juzgar
no lo que se hizo, sino lo que podría llegar a hacerse a partir de ciertas características de los individuos. Hasta acá no sé si se pudo entender eso, y también yo estoy dando como por supuesto que todos saben lo que es el panoptismo y las sociedades disciplinarias y de control. Y no sé si está claro eso, si lo llegaron a ver en la clase. Lo pregunto así abierto, si se entendió hasta acá esa diferencia que se plantea en la primera pregunta, y si quieren retomar algo de lo que es el panoptismo, lo que fueron las disciplinas, para entender un poco mejor. Lean, si podés hacernos una intro de panoptismo y eso mejor. Ujú. Así. Joya, ahí Ahora, leo que dice, sí, perdón, acá. ahora igual se está reentendiendo, pero para hacerlo un poco más, interiorizarlo un poco. Ok, o sea, lo que va a decir Foucault es, bueno, o sea, a mí me resulta súper interesante el planteo, pero él va a decir, Bentham era un arquitecto, básicamente, además de ser economista liberal, además de ser jurista, ¿viste? Esa gente que en el siglo XIX hacía de todo, y a Bentham le piden que construya un diseño para una prisión. Estamos hablando del año 1800 y algo, ¿no? Bentham lo hace, una prisión que es circular, y en el medio hay una torre. Y él va a decir, las celdas se van a encontrar en la periferia de ese círculo. Y entonces desde la torre, quien esté ahí va a poder ver absolutamente todo lo que pasa en esa prisión. Además, dice Foucault, va a haber un juego de luces que va a salir de la torre. Entonces, si alguien se escapa de una celda, su sombra va a estar proyectada en algún lado. Es básicamente un diseño arquitectónico perfecto de vigilancia, digamos. Ahora, lo interesante que Foucault va a decir es que este panóptico, que así lo llamó Bentham, se usó para hacer cárceles, pero luego se empezó a usar para hacer escuelas, se empezó a usar para hacer fábricas, para hacer hospitales, y básicamente todas las instituciones de la modernidad, siglo XIX para este lado, tienen el diseño del panóptico, o han tenido, ¿no? Entonces, lo que Foucault va a extraer como conclusión es que desde el siglo XVIII para acá, a medida que el capitalismo empieza a desarrollarse, que las poblaciones empiezan a crecer, empezó a ser necesario poder hacer un control mucho más individualizado y más detallado de cada cuerpo. Y lo que permitían estas instituciones de vigilancia eran poder hacer ese control súper detallado del cuerpo. Entonces, un poco lo que él va a decir es que el panóptico no es solo una construcción, el panóptico es la manera en la que los cuerpos y todas las instituciones de la modernidad fueron construidas, ¿no? Un cuerpo moldeado, vigilado, corregido. Esa sería la idea de panoptismo, y él llama sociedad disciplinaria o sociedad de control a esta sociedad que va del siglo XIX hasta hoy, básicamente, una sociedad donde los cuerpos están todo el tiempo siendo moldeados por alguna institución o por algún artefacto. Algo interesante es que en esta nueva forma de sociedad, él va a decir, bueno, ¿por qué? Y en principio porque cambia el modelo económico, ¿no? Esto algo lo explica en la conferencia. Él va a decir, antes la riqueza era monetaria, el rey tenía su base monetaria escondida, la plebe, los obreros, vamos a decir, no tenían acceso a las riquezas. Pero cuando empieza el capitalismo, aparecen las fábricas, se compran las máquinas, digamos, bueno, ahí el obrero empieza a quedar mucho más cercano a las riquezas y empieza a haber problemas. El capitalismo al principio no fue un modelo económico que llegó con aplausos, sino que el capitalismo costó mucho que la gente se adecue a esta forma de producción. Algo que pasaba era que los obreros rompían las máquinas, hacían huelgas, incendiaban las fábricas con las máquinas adentro, salían de joda, se emborrachaban, venían en pedo y rompían. Entonces, todo ese descontrol y ese desbande y esa no aceptación de la fábrica empezó a ser necesario que el control sea más sofisticado, la policía no alcanzaba, era necesario que las personas pudieran autorregularse a sí mismas, volverse sumisas, dóciles, y entonces empiezan a diseñar estas instituciones de corrección. Por ejemplo, en el siglo XIX aparece la escuela.
bueno, el hospital psiquiátrico ya había aparecido en el siglo XVIII, 1790, una cosa así, pero ya las prisiones correctivas empiezan en el siglo XIX, las escuelas también, los modelos de fábricas como el que aparecen acá en las conferencias, unas fábricas donde no es que solo el obrero iba a trabajar, también tenías que rezar, tenías que hacer una serie de cuestiones sociales que van incorporando una moral al cuerpo. Todo eso empieza del siglo XIX para acá. Y un poco el objetivo que iba teniendo era eso, que el cuerpo de los obreros se empiece como a volver dócil y empiece a aceptar las coordenadas de esta nueva modalidad de trabajo, no rompa las máquinas, tenga el deseo de llegar a horario, de producir y varios etcétera. Entonces, esa es la sociedad de control y estas son las instituciones que van apareciendo, que van a tener como objetivo corregir al hombre, moldear los cuerpos, insertar la fuerza de trabajo a la cadena de producción. Básicamente es eso, producir el cuerpo trabajador, que hasta ese momento no existía, porque no existía el capitalismo, digamos. Ayer justo hablábamos, cuando veíamos lo de Max Weber, que tiene que haber un sentimiento de deber para obedecer. Bueno, un poquito las instituciones de la modernidad lo que hacen es crearte ese sentimiento de deber, digamos. Así que el panóptico fue eso, es eso. No sé si se fue entendiendo. Es- lo van a encontrar en las conferencias explicado, aunque quizás con otra terminología menos coloquial, digamos. Gracias. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerla, que para eso estamos aquí. Como, Lean, como que al Sí, principio era o como para un control más individualizado y que después se terminó tomando como un modelo, sería, ¿no? Como un modelo exactamente. para usar en otras fábricas. Eso mismo. Se terminó tomando como un modelo ya de la sociedad entera, moderna, occidental, y un modelo que básicamente tenía como objetivo que la gente ingrese al circuito del trabajo. Ahora, si queremos recuperar, esto fue el contexto. Ahora, si queremos volver a la hola, si queremos volver a la primer pregunta, y volver al punto, ¿qué diferencia hay entre los códigos penales que ponen Beccaria, Bentham, Brissot con lo que trae la sociedad disciplinaria o sociedad de control? Bueno, es básicamente esa. El código penal no pasa nada. El código penal que ellos ponen era un código que trataba de juzgar las acciones ya realizadas, mientras que las nuevas instituciones de control lo que van a hacer es tratar de medir la potencial peligrosidad de la gente y actuar conforme a lo que podría pasar, no a lo que ya pasó y lo que ya se hizo. Aparece la figura del sujeto a corregir y los cuerpos se vuelven ya vigilados, no solo por lo que hicieron, sino por lo que podrían llegar a ser. Y para eso están todas las instituciones modernas, para moldearnos. Esa sería como el punto de la cuestión de la primera pregunta. Acá dicen, bueno, viene la primera pregunta, dice, de la infracción penal, que es la de Beccaria, la de los códigos del siglo XVIII, hacia la noción de control social, que es este control que se hace casi cotidianamente en cada instante de nuestra vida, digamos. ¿Qué forma de saber poder producirá el panoptismo? Bueno, esta idea del saber poder tiene que ver con esto que yo les decía hace unos minutos, que para Foucault poder y saber son duplas que son indisociables. Para Foucault las relaciones de poder están presentes en todos los vínculos. No hay un poder centralizado. Se juegan relaciones de poder cada vez que hay personas cerca, ¿no? Son juegos de fuerzas. Y algo interesante que dice Foucault es que los saberes organizan relaciones de poder. Entonces, la psicología, la psiquiatría, que son ciencias relativamente modernas, no son ciencias que no existían antes del siglo XVIII, la psicología aparece en el siglo XX, bueno, XIX. Bueno, estas ciencias lo que hacen es dar, a modo de saber, una visión del hombre, de lo que es lo humano, pero esa visión no es inocua. A partir de que nace la idea de la enfermedad mental, por ejemplo, que antes no existía,
A medida que nace la idea de la enfermedad mental, lo que empieza a pasar es que se organizan relaciones de poder. Cuando un cuerpo es denominado desde un saber como loco, ese cuerpo termina siendo tratado, encerrado, se empiezan a jugar relaciones de poder entre lo que se considera normal y anormal. Entonces, en ese sentido, el saber nunca es inocuo. Para Foucault, el saber organiza siempre relaciones de poder. La criminología organiza sus relaciones de poder, determinando qué conductas y qué modos de vida pueden ser criminales y cuáles no. Bueno, y así, cada saber, cada disciplina organiza sus relaciones de poder. Con lo cual, bueno, esta nueva penalidad de la sociedad de control ya no tiene que ver, como les decía, con lo que se hizo, sino con lo que puede llegar a ser. Hasta acá vamos bien, o podemos pasar, no sé si quieren pasar a la segunda, o ahí dice Maca una manito para arriba, y Matías dice un sí, ok. Vamos a la segunda pregunta, que igual todas se van interrelacionando y nos van obligando como a hacer una especie de flashback. Dice la segunda, tomando los casos de Francia e Inglaterra, expliquen cómo y por qué ciertas prácticas de control ligadas a los sectores populares son apropiadas y reorganizadas de modo autoritario y estatal durante el siglo XIX. Bueno, ahí Foucault en la cuarta conferencia, y un poquito de la quinta, pero más en la cuarta, lo que va a explicar es que hay dos procesos que se van dando en el siglo XVIII, un poquito antes de que aparezcan fuertemente las sociedades de control, como les decía recién. Un proceso como intermedio. En Inglaterra lo que va pasando es que, bueno, empiezan a cambiar el modelo económico, empieza, como les decía, a aparecer las primeras fábricas y empieza a haber esta cuestión de desmadre social, de gente que a veces era indisciplinada, que rompía las máquinas, que se emborrachaban, que tenían una vida libertina, como dice el texto, así, como hacer cualquiera sería, ¿no? Entonces, lo que hacen en Inglaterra es que se empiezan a organizar grupos no estatales, sino autogestivos para controlar. Había grupos que eran religiosos, por ejemplo, mencionan a los cuáqueros y a los metodistas, que eran grupos religiosos que lo que básicamente hacen es organizar como legiones o colectivos que iban mirando las conductas de las personas, iban controlando que no haya conflictividad. Eso fue en Inglaterra, por un lado, el control autogestionado y no estatal. Eso fue en Inglaterra. En Francia, ¿qué va pasando? Va pasando algo muy diferente. En Francia sí hay un control estatal. En Francia hay una institución, ahí va, esos cuáqueros. Eso es lo que va pasando en Inglaterra. Que ahí dice, eran ricos o pobres. No, o sea, eran grupos religiosos y básicamente de lo que se trataba era de disciplinar a la gente que era pobre, porque como bien dice Foucault, tomando a un tal Watson, que era un jurista, la ley está hecha para los pobres, los ricos la tienen que cumplir solo como ejemplo, pero en realidad la idea era disciplinar al cuerpo obrero. Entonces los cuáqueros en sí mismos eran eran grupos religiosos, pero sí estaban enfocados en ordenar el pueblo, vamos a decir, el obrero. Después, mientras que en Inglaterra se da el control autogestivo y no estatal, en Francia sí hay un Estado, está el rey, y sí aparece dentro del Estado una institución que son las lettres de cachet, que en francés se pronuncian de otra manera, pero básicamente estas lettres de cachet son como, no sé si decir edictos o decir decretos, eran cartas que el rey podía escribir para poder pedir determinada pena sobre algunas personas, ¿no? Con algún motivo. Entonces, por ejemplo, esa pena podía ser el encarcelamiento de alguien, podía ser algún tipo de sanción social. Y lo interesante que dice Foucault son los motivos por los que se sancionaba a la gente desde el Estado. Podía haber motivos que eran
una mujer le fue infiel a su esposo y entonces se la castiga con tal y tal pena, tal vecino roba una gallina, tal persona tiene un hábito sexual X. Entonces, lo interesante es que áreas de la vida privada de la persona, de la vida individual, del mundo del placer, de la sexualidad, de las formas de relacionarse, empieza a quedar siendo objeto del Estado. El Estado empieza a observar las conductas de la vida privada de la gente y las empieza a observar en tono penal o punitivo. Entonces, lo interesante de lo que está pasando en Francia es que, mientras que en Inglaterra el control es desde grupos que no son estatales, en Francia sí, el Estado empieza a controlar las conductas de la gente a través de esto que son las lettres de cachet y estos pedidos que hacía el rey. ¿Qué dice entre los casos de Francia e Inglaterra? ¿Cómo y por qué ciertas prácticas, dice, son apropiadas? Bueno, lo que termina pasando es que después del siglo XIX se inventa la prisión. Cuando empieza a aparecer la sociedad de control, empiezan a aparecer las instituciones panópticas, empieza a aparecer esto que les decía recién de un sujeto a corregir y empieza a ser importante prevenir el posible delito que castigar el delito que ya se hizo y moldear los cuerpos, adaptarlos a cierta norma. Entonces es en ese contexto que se empieza a armar como una especie de condensación o de encuentro entre el modelo Inglaterra y el modelo de Francia. Se empieza, esos grupos que en Inglaterra no eran estatales, empiezan a quedar estatalizados. El Estado empieza a hacerse cargo de la seguridad de la gente, empiezan a aparecer la policía, básicamente, como grupo encargado de hacer lo que antes se hacía sin la estructura del Estado. Y por otro lado, las letras de cachet y esa institución monárquica empieza a transformarse un poquito en lo que es el orden jurídico actual. Y empieza a aparecer la prisión, esta vez como el espacio, no solamente de exclusión y de encierro, sino como un espacio correctivo, porque la prisión moderna lo que tiene es que tiene como objetivo no solamente encarcelar y castigar, sino también recuperar, resocializar. Luego ya todos sabemos que eso no necesariamente ocurre o no ocurre en las condiciones que la prisión te da, digamos, ¿no? Pero el objetivo que tenían los que la inventaron era ese. Entonces, bueno, un poco fue eso. Se reorganizan el modelo de Inglaterra y de Francia, se arma la prisión correctiva y la idea es que el control de la seguridad empieza a quedar en manos del Estado. ¿Por qué pasa eso? Foucault da algunas pistas en la conferencia, creo que la 4, que es las poblaciones empiezan a crecer, empiezan a haber migraciones del campo a la ciudad, porque en las ciudades eran donde estaban las fábricas, entonces de alguna manera las ciudades quedan sobresaturadas de gente. Empieza a haber muchas de estas situaciones conflictivas, huelgas, rupturas de máquinas, entonces empieza a volver importante que el Estado pueda organizar y llevar su ojo ahí, lo hace a través de estas instituciones, la prisión, el orden jurídico, y de alguna manera, lo que les decía, quedan modelos de Francia e Inglaterra como emparentados, mixeados en esto que es la cárcel moderna y el derecho penal. Hasta ahí, esa fue la segunda de las preguntas. No sé si se llegó a seguir porque por ahí hablé muy rápido. Y doy, por supuesto, algunas cosas. Ah, ahí está, gracias. Gracias, Paola. De todas maneras, cualquier cosa después podemos hacer una revisión si alguna de las preguntas queda medio rara, digamos. Después está la tercera pregunta que dice, diferencien la función principal que tenían las instituciones de reclusión del siglo XVIII y las de secuestro que operan a partir del siglo XIX. Bueno, Foucault lo explica, no estoy seguro si en la quinta. La idea sería, sí, creo que en la quinta conferencia, la idea sería que en el siglo XVIII hay instituciones que él llama de reclusión, son instituciones de encierro, básicamente. El manicomio es una, por ejemplo, aparece en 1793, una cosa así.
pero antes del manicomio ya había otras. Estaban los leprosarios, había una especie de prisiones donde se colocaba a todos los que infringían la ley, que la ley era, como les decía, natural, no era la ley penal que aparece después. Eh, pero bueno, lo que tenía era que estas instituciones eran meramente de encierro. Todo lo que no era útil para la sociedad, útil lo digo entre comillas, porque es la palabra que usa Foucault, no porque yo me hago portavoz de esos términos, todo lo que no era útil, entre comillas, para la sociedad, lo que se consideraba infractor, se lo excluía. Y la institución de reclusión servía para eso, encerrar y apartar lo que no servía. Ahora, en el siglo XIX, cuando empiezan a aparecer las sociedades de control, el panóptico, el capitalismo, y empiezan a aparecer la necesidad de este control mucho más molecular, más individual, las instituciones ya dejan de ser, no es que no hay instituciones de reclusión, pero empiezan a aparecer otras instituciones cerradas que no son de reclusión, son las de secuestro, la escuela, la fábrica, bueno, el hospital. Dice, estas instituciones son de secuestro porque son cerradas, pero no tienen como objetivo el apartamiento y la exclusión. Tienen como objetivo corregir lo que se considera normal, moldear, disciplinar, digamos, ¿no? Los cuerpos. Que los cuerpos, él usa la expresión cuerpos dóciles como si fuéramos hechos de plastilina, cada vez que pasemos por una institución quedemos perfectamente moldeaditos como quien plancha una camisa, digamos, ¿no? La escuela está para eso. Entonces, esa es la diferencia. Las instituciones de reclusiones son para excluir, las instituciones de secuestro son para moldear, para corregir, para disciplinar, y de esa manera producir el cuerpo trabajador, el cuerpo que luego va a necesitar vender su fuerza de trabajo. Bueno, esa fue la tercera. Gracias, gracias por el gesto. Y luego viene la cuarta, que esta quizás tiene como unos ribetes más, que es el poder disciplinario, dice, se disemina por las instituciones y las relaciones sociales. Este poder disciplinario es el que les decía que se va tejiendo entre las instituciones de control. Se constituye una red de poder. Ok, ¿cuáles son las 4 funciones de esta red de secuestro? Acuérdense que secuestro son las instituciones correctivas, como la escuela y demás, según el autor. Las funciones. ¿Por medio de qué prácticas se ejercen esas funciones? Bueno, acá sí hay que ir ya a la quinta conferencia, acá sí ya hay que ir a la página 59 de la quinta conferencia, hay que empezar a buscar las funciones que va diciendo. Y ya en el segundo párrafo de la página 59, ahí aparece una de las primeras funciones, no, la primera, no una de las primeras, la primera función que ubica de las instituciones de secuestro correctivas. Dice, la primera es la explotación de la totalidad del tiempo. Esa sería la primera función, explotar la totalidad del tiempo de una persona. Que ya el tiempo deje de ser solamente, o sea, que el tiempo que se le dedique, vamos a decir, al trabajo, deje de ser solo el tiempo del trabajo, sino que todo el día, la vida entera de una persona empiece a quedar supeditada al trabajo. Sería eso, total, el tiempo total de la vida de alguien en función de eso. Entonces, si uno piensa, bueno, piensen en esa época, fábrica, obrero. Bueno, el obrero no solamente trabaja cuando está haciendo cosas en la fábrica, en su jornada. Luego el obrero tiene que salir de la fábrica, llegar a su casa, comer algo, dormir 8 horas, preferentemente, para el día siguiente poder levantarse y que su fuerza de trabajo esté recuperada para rendir otra jornada más. Tiene que tener una salud cuidada. Entonces no puede comer cualquier cosa, tiene que tratar de comer cosas que le den cierta proteína o fuerza. Tiene que estar bien mentalmente y espiritualmente para que pueda soportar las exigencias del trabajo.
entonces ya el trabajo deja de ser las 8 horas que laburás. El trabajo empieza a llevarte la totalidad del tiempo que vos le tenés que dedicar tu día entero para poder sostener un modo de vida que te permita ser una buena fuerza de trabajo. Entonces esa es la primera función de estas instituciones de secuestro, armar un modo de vida que sea funcional con el modo de producción. En la escuela aprendés no solamente matemáticas, lengua, historia, aprendés a obedecer una autoridad, en la escuela aprendés la competencia con otros, en la escuela aprendés a comer en un horario, o sea, todo eso es lo que dice que las instituciones de secuestro te van dando como función que tienen que ver con esta función de la totalidad del tiempo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ah. Sí, Gracias. Después hay una segunda función, dice, de estas instituciones. Controlar los cuerpos, básicamente. Controlar los cuerpos, no solamente el tiempo. O sea, si la primera función tenía que ver con disponer de la totalidad del tiempo, la segunda ya es no solo el tiempo, sino también el cuerpo. Cada institución, escuela, fábrica, hospital, tiene sus propios modos de habitarla y en eso se van moldeando los cuerpos, se los va adaptando a determinadas formas de estar. A ver, vos vas a una escuela, hay un espacio donde está el docente parado, hay un lugar donde están los estudiantes sentados, hay una forma de disponer los cuerpos mientras está la clase, no se puede disponer de cualquier manera. Todo eso va haciendo que los cuerpos se vayan moldeando con gestos, con hábitos, se aprendan relaciones de poder, roles, funciones. Entonces, en ese sentido, ya no solamente se disciplina el tiempo, se disciplina el cuerpo. Acá dice, cuando él explica esa función, dice, resulta muy curioso observar cómo la inmoralidad y la inmoralidad sexual fue un problema considerable para los patrones de las fábricas en los comienzos del siglo XIX. Y habla de del libertinaje obrero y de la sexualidad obrera. Bueno, ¿cómo haces para poder disciplinar esas formas de vivir que a veces se volvían contrarias a la manera de producir del capitalismo? Bueno, la escuela es una de las maneras. Ahí se aprenden los roles, varón, mujer, bueno, un montón de cuestiones que ahora están en interdicción, pero ustedes ubíquense en el siglo XIX-XX, digamos, ¿no? Bueno, nada, me acuerdo de la escuela y se me vienen recuerdos de las charlas de Johnson y Johnson y todas esas cuestiones que apartaban a las mujeres por un lado, a los varones por el otro. Bueno, no importa, pero todo eso tiene como objetivo producir una forma de pensar y de vivir, la sexualidad, el cuerpo. Luego también están estas frases, ¿no? Vieron estas frases muy de época, pero ya quedan un poco vetustas, pero podemos resonar. Al que madruga, Dios lo ayuda, el tiempo es oro, el que mal anda, mal acaba. Son por lo general frases populares que se empezaron a volver sentido común en el siglo XVIII y siglo XIX. Son frases muy de esta época en la que era necesario sostener una moral para que la gente se discipline y pueda cumplir con lo que el capitalismo necesitaba. Bueno, acá habla también, cuando habla de esa función, del higienismo, ¿no? De las cuestiones que a veces arguyen cuestiones de higiene. Era muy común en la época del siglo XIX, cuando uno lee un poquitito de Freud, que a Freud lo nombra en algún momento, lees la psiquiatría de esa época, la psicología de esa época, tenían una obsesión con la sexualidad infantil y con la masturbación, por ejemplo. Y uno de los trabajos que había en la escuela y en las familias y los pedagogos era cómo poder gestionar esas sexualidades infantiles de una manera y encauzarlas. Bueno, tenía que ver con esto, cómo producir un cuerpo trabajador y que la energía no se disperse en otras cosas, digamos. Habla, bueno, una tercera función. Habíamos dicho que la primera era el control del tiempo, de la totalidad del tiempo, la segunda era el control de los cuerpos, la tercera función tiene que ver con la producción de un saber. Dice, tercera función,
dice, consiste en la creación de un nuevo y curioso tipo de saber. ¿Cuál es la forma de poder que se ejerce en estas instituciones? Un poder polimorfo y polivalente. Bueno, dice que es un poder polimorfo y polivalente porque, como les decía antes, para Foucault, en esta época de instituciones de control, el poder no se ejerce de una manera lineal. No es que hay un rey que va a decir fulano va a morir, y entonces lo decide unilateralmente. El poder, dice Foucault, se encuentra disperso entre todos los cuerpos. Es polimorfo porque no tiene una forma. Y al mismo tiempo es polivalente porque, o sea, tiene distintas valencias. Todos podemos ejercer el poder, y una famosa frase de Foucault es que siempre que hay poder hay resistencia. De la misma forma que alguien puede tensionar, o algún saber o alguna institución puede tensionar cierta relación de poder hacia mí, yo también puedo oponer una contrafuerza. Si uno se pone a pensar, bueno, en una fábrica, ¿el patrón tiene poder por sobre los empleados? Sí, lo tiene, pero al mismo tiempo los empleados pueden protestar contra una medida haciendo una huelga, y entonces es una forma de oponer una contrafuerza. Entonces Foucault va a decir que todos podemos ejercerlo. Y lo que va a decir es que se produce una distinta forma de saber en estas instituciones, y esa es la tercera función, porque no se aprende, no es que se produce un saber en términos de teoría, la psicología, el derecho, la sociología, y vos estudiás un contenido y ya está. Lo que se produce son saberes mucho menos conscientes y que el cuerpo los va aprendiendo. Él va a decir, dice, polimorfo, toma distintos cuerpos, polivalente, cualquiera puede tenerlo, ¿es así? Sí, polimorfo en realidad tiene que ver con que es un poder que no tiene una forma determinada. En un momento lo explica Foucault en la quinta conferencia, más en el final, dice, no es un poder que vos lo podés ubicar claramente en una figura de autoridad, no es la clase dominante en el poder, no es el gobernador, no es el Estado, es un poder mucho más molecularizado entre todos los cuerpos, no tiene una forma específica, todo lo podemos ejercer. A eso se refiere. Y de repente vos podés ver la relación de poder que hay entre un presidente y sus gobernados. Ahí hay una relación de poder que parece más clara, pero hay veces que no es tan evidente la relación de poder que se teje en una escuela, por ejemplo, ¿no? La relación de poder que se teje en el seno de un hogar, cuando se van aprendiendo roles, funciones, en fin. Entonces Foucault va a apuntar a esas formas de poder mucho más pequeñitas que a veces pasan desapercibidas. Por eso él habla de micropoder, habla de subpoder o de microfísica del poder en distintos momentos, porque son maneras de ejercicios del poder que son muy poco evidentes, digamos, que no se pueden ver con facilidad. Por eso es polimorfo, asume distintas formas. Y polivalente porque no se ejerce desde una valencia únicamente, tiene muchas valencias, cualquiera puede ejercer ese poder de distintas maneras. Joya. Bueno, la tercera función tiene que ver con esto, con producir una forma específica, un tipo curioso de saber. Dice, ¿qué saber se producen en estas instituciones? Y primero, cuerpos que van a dar órdenes y cuerpos que van a tener que acatar esas órdenes. Se van a aprender cuerpos que tienen derecho a castigar y otros que tienen que recibir el castigo o la recompensa. Se aprenden roles, se aprenden tareas, se aprenden formas de acción, formas de obediencia, eh, formas de habitar esas instituciones. Como yo les decía, vos vas a una escuela y no aprendés solamente matemática o lengua, aprendés que te califican y que el otro es mejor que vos, aprendés que hay una autoridad a la que tenés que serle sumiso, aprendés que el tiempo no es tuyo y que tenés que dedicarlo haciendo una tarea que a veces no te gusta. Se aprenden formas de relacionarse, de pensarse. Ese es el tipo curioso de saber. Un saber que empieza a circular de manera implícita en las instituciones, pero que van moldeando los cuerpos. No están escritos estos saberes como una teoría, no los puedes estudiar en un libro, pero son saberes que están en las instituciones y que van determinando cuerpos y posiciones de esos cuerpos, algunos
que dan órdenes, otros que acatan, por ejemplo. No sé si eso se pudo ver, ese tipo curioso de saber que es propio de la vida institucional. Espera que voy a abrir el chat por si hay alguna pregunta. Gracias. Ahí va. Y después hay una cuarta una cuarta función que él la va a llamar así. Bueno, esta es un poco rara, como la nombro, por ahí va a haber que abrir, que es, se trata de un poder epistemológico, poder de extraer un saber de y sobre estos individuos. Podríamos decir que esta cuarta función se trata de una ampliación del poder a un poder que ya tiene que ver más con el saber o con la gestión del saber. Podríamos decir que esta cuarta función se trata, si lo queremos llamar de otra manera, pues no tiene un título, de un saber que se extrae de los cuerpos. Estas instituciones de secuestro lo que hacen es extraer un saber de los cuerpos para luego producir nuevamente controles, vigilancias. Vamos a poner un ejemplo de esto para poder pensarlo. Ahí dice, Matías. Por ejemplo, Carola descubre que puede embotellar más rápido si usa las dos manos. Entonces el dueño toma ese caso y nada, lo usa para su beneficio. Bueno, me parece que es un buen ejemplo. Es un ejemplo posible, se podrían pensar otros, pero es un buen ejemplo. Dice, si lo hace parada, tarda menos. El Fordismo, dice Carola. Exactamente. O sea, el Taylorismo, todas esas formas de trabajo que en algún momento se construyeron como saberes, bueno, esa forma de trabajo empezaron del control sobre los cuerpos y de observarlos y de registrar los resultados que esos cuerpos, de lo que van haciendo esos cuerpos. Entonces, a partir de ahí, luego se van a construir un saber. Todo lo que hoy se llama relaciones de trabajo, todo lo que hoy se llama recursos humanos, son teorías, disciplinas y saberes que se fueron construyendo de la observación de cómo los cuerpos trabajan y del registro de eso y los resultados. Y así como hablamos de esto, podemos hablar de la psicología. La psicología, por ejemplo, también es un gran núcleo de saber, una disciplina que tiene un montón de corrientes, pero se fue armando con básicamente 2 o 3 siglos de observar los cuerpos en las instituciones, de tomar nota de las cosas que iban haciendo, de crear papers y teorías sobre eso que los cuerpos van haciendo. Entonces así van naciendo las disciplinas. Entonces lo que él va a decir es que acá este tipo de saber es un saber que se les extrae a los cuerpos y que luego va a retroalimentar, dice, por consiguiente, dice, extraídas de su práctica por el poder que se ejerce sobre él a través de la vigilancia. Se extrae de esta vigilancia este saber, se lo registra y se va retroalimentando. Dice, y él habla ahí de, por ejemplo, saber de observación, habla de la psiquiatría, habla de la psicología, de la sociología, de la criminología. O sea que lo interesante es que ya se invierte el problemita se complejiza mucho con esta visión de Foucault, el problema meramente de Marx, de pensar que el problema del obrero era que se le extrae un plus de valor a lo que hace. Vieron que Marx, esto lo digo porque Foucault lo toma en un momento en el final de la quinta conferencia y discute con esto, pero ¿se acuerdan que Marx decía que en las fábricas a los obreros se les extrae un plusvalor de lo que hacen, se los hace producir en menos tiempo, más cantidad, y entonces la ganancia que se obtiene es en esa diferencia? Y ahí hay un plus de ganancia, un plusvalor. Lo que va a decir Foucault es, bueno, se complejiza un poco esto, porque fíjense que en realidad se extrae mucho más que un plus de valor en términos de lo que un obrero produce. Se extrae un saber de sus cuerpos y esos saberes luego se vuelven teorías que van a servir para vigilarlos mejor, ¿no? Como si fuera una especie de inteligencia artificial. Todo lo que nosotros hacemos es registrado para afinar más el control que luego se va a hacer sobre esos cuerpos o los saberes que se van a construir sobre esos cuerpos.
Y al mismo tiempo lo que va a decir es que esa fuerza productiva que se necesita para ir a laburar y vender tu fuerza de trabajo, es necesario mantenerla con un modo de vida. Ese modo de vida es construido a través de las instituciones de secuestro. Entonces, para Foucault ya el problema deja de ser solamente las 8 horas de jornada laboral en la que vos perdés tu plus de valor produciendo mucho y dedicándole tu tiempo a eso, sino que ya el problema en Foucault es tu vida entera está supeditada a volverte un buen obrero o una buena obrera, digamos. Porque básicamente para poder serlo vas a tener que disciplinarte, comer saludable, tener un modo de vida no libertino, madrugar, no emborracharte cuando no tenés que emborracharte, tener un modo de vida, un tipo de relación, donde, bueno, casarte, reproducirte, porque también Foucault en este texto no lo dice, pero el tema de las poblaciones era algo que importaba a las instituciones de secuestro de esta época. Entonces, bueno, un poco va por ese lado, la propuesta de Foucault, que creo que le metí como a las chapas, lo dije muy rápido todo. No sé si lo dije tan rápido que ahora, bueno, me quedé con las dudas de si se entendió algo. Sí, Lean, se reentendió, se reentendió. No, nos recontra sirve así que preocúpate un montón. Bueno, qué bueno. Esas fueron básicamente las 4 preguntas que les dieron y creo que es donde por ahí van a tener que hacer el foco. ¿Vos creés que debemos hacer foco en algo más allá de las preguntas? La verdad es que, sí, para explicarlas, sino para decirnos... No, le digo la verdad, o sea, me parece que las preguntas que les dieron son muy abarcativas. Entonces, la verdad es que casi obligan a que tengan que leer las 2 conferencias con cierto cuidado, pero hagan foco en las preguntas porque son los puntos más nodales. No voy a volver a abrir cada uno, pero si hago como un punteíto, así a modo de conclusión, piensen, de la primera, esta diferencia que se da primero cuando entre lo que era la falta en la Edad Media, como esta ruptura del código ético y moral de Dios, con lo que aparece con los primeros códigos penales de Bentham y demás, la idea del crimen y delito, y después cómo estos códigos empiezan a quedar también vetustos, si se quiere, en relación a las sociedades de control, ¿no? Esto que yo les decía, los códigos de Bentham, Beccaria y Brissot penaban acciones que ya habían sido hechas, mientras que las sociedades de control van a ir corrigiendo y vigilando los cuerpos en función de la potencialidad criminal de esos cuerpos, evitar que algún día esos cuerpos puedan llegar a ser criminales futuros. Por las dudas, los vamos corrigiendo. Después de la segunda, a tomar estos 2 casos, en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra, los grupos autogestionados de control no estatales del siglo XVIII, y en Francia este tema de las lettres de cachet, que sí eran estatales y que ya empezaban a penalizar áreas de la vida privada de la gente, ¿no? Y cómo en la medida que el capitalismo fue creciendo, se fueron creciendo las poblaciones, produciéndose migraciones, fue necesario, no hay problema, fue necesario que se combinaran ambos modelos y se termine estatalizando el control en la figura de la policía y el orden jurídico y el derecho en esta cuestión de penalizar cierto tipo de conductas. Y bueno, y luego las redes de instituciones que se van a encargar de ese control mucho más cotidiano de los cuerpos, ¿no? Después de la tercera, hagan hincapié en esta diferencia entre instituciones de reclusión del siglo XVIII, que eran las instituciones meramente de encierros, hechas para excluir y apartar lo que no sirve, entre comillas, en función, a diferencia de las instituciones de secuestro, que son la escuela, las instituciones para corregir, ¿no? No enfocadas en apartar, sino en que los cuerpos sean moldeados para ser determinado tipo de ciudadano. Y finalmente, en la cuarta, estas 4 funciones que yo les decía, que tenían que ver con el tiempo, manejar o disciplinar el tiempo, la totalidad del tiempo de un obrero, luego el disciplinamiento de los cuerpos, luego la producción de un tipo de saber específico que se va a dar en estas instituciones, y finalmente esta idea en la cuarta
de un saber que se va extrayendo de los cuerpos para ir construyendo estas técnicas de control. Básicamente eso sería como una especie de resumen. No sé si quedó alguna pregunta, si les gustaría revisar algo.